El tema, lógicamente, es de lo más controvertido que existe y es un tema que me ha invitado a plantearme algunas preguntas iniciales referidas a lo que estamos haciendo este día de hoy. La verdad es que inauguramos una especie de ciclo que espero que continúe. Es un ciclo que a mí me gustaría que tuviera cierta repercusión, no solo por el interés personal en ello, también porque, y agradezco mucho que se esté grabando para luego difundirlo, también porque espero que, como hemos hecho en otras ocasiones, podamos plantear alguna publicación, algo, de alguna manera, suscripciones, algo habría que inventar para que esto que digamos aquí tenga un poco más de calado de lo que es habitual. Lo digo porque en general, y Antonio ha hecho ya ciertas menciones al tema, la cuestión fundamental que tratamos aquí ha sido hasta ahora tratada por expertos, llamémoslo así, confesionales. De hecho, las personas que no somos expertas, confesionales, somos llamadas, y vosotros también, legos en la materia. Y lego es una palabra española que deriva del latín laico. Así que la investigación laica sería la investigación lega. Esta contradicción, como se está viendo hoy. Ser un lego en la materia a veces es bastante útil porque uno puede empezar a plantear temas o plantear enfoques que sean novedosos por desusados y, aunque erróneos, interesantes porque el reenfoque, el distinto encuadre, el distinto punto de vista hace que el tema tenga otra iluminación. Pensemos simplemente en lo que es un cubo. Un cubo tiene en realidad 8 caras, 6 caras. Nosotros solemos representar los cubos con una perspectiva geométrica fácil, hemos estudiado todas estas perspectivas, pero ¿qué pasa si nosotros vemos un cubo solo desde una cara, enfrentando una cara? Solo vemos una. ¿Qué pasa si vemos un cubo, una perspectiva 3/4? Que vemos 3 caras. Pero nunca veremos las 6 caras a la vez. De hecho, los dibujos en perspectivas es una técnica gráfica para intentar que nosotros nos representemos en la cabeza las 6 caras que tiene un cubo. Si nosotros observamos el cubo, nunca podremos ver 6 caras a la vez. Por eso planteo que el estudio por parte de los legos, los que nosotros somos independientes, los laicos, quizás sea muy útil para que ese cubo de 6 caras vea iluminadas 6 caras. Y no solo las 6 caras, que es un punto interesante, también para que se vea que se pueden iluminar grupos de 3 caras que no siempre son las 3 mismas caras. Si tenemos el cubo en una posición, lo podemos girar y aunque tengamos un solo punto de vista, el hecho de haber girado el cubo hará que las perspectivas sean distintas, porque serán siempre 3 caras distintas las que se vean. Así que la investigación es indudablemente muy útil si es lega, si es laica, y espero que esto os sirva en el día de hoy para que veáis hasta qué punto es motivador. Al mismo tiempo, se ha hecho mención antes a un término que creo que a veces no es suficientemente bien entendido, y es la filología. La filología, a la que yo me he dedicado por auténtica pasión desde que empecé a estudiar latín, la filología es simplemente el estudio de la lengua de las lenguas, el estudio de las palabras y los idiomas. El problema que tenemos con el Nuevo Testamento podría resumirse en 2 detalles, un problema general, y es que no hay arqueología directa de Jesús, es decir, nadie va a encontrar nada hasta ahora adscrito personalmente a Jesús, al modo, por ejemplo, en que se ve una inscripción de Augusto, una moneda con la efigie de Julio César o de Trajano, o textos, se pueden encontrar hasta cartas con nombres personales. En Egipto hay muchos papiros que se estudian en filología griega. No tenemos nada directo de Jesús, pero sí tenemos muchos textos de Jesús. Puesto que son textos y no tenemos arqueología, debe primar el estudio filológico, el estudio de la palabra y del grupo de palabras, las palabras tanto sueltas como revueltas, tiene que ser indispensable a la hora de entender a la figura de Jesús. De Jesús, de sus seguidores, de sus repensadores, de toda persona que esté en contacto intelectual con Jesús. Porque realmente no hay nada más cercano a Jesús que los textos que hablan de Jesús. Y ya sabemos que eso es lejano, pero es que no hay nada más cercano a Jesús. El problema que tiene la filología es un problema de transmisión.
¿Por qué? Pues porque si yo hablo, y lo voy a hacer luego, de los casos del griego, la declinación griega, es indudable que hay una barrera de conocimientos con los demás. Yo voy a intentar encontrar formas de superar esas barreras. Pero es que esas decisiones, esos estudios filológicos, son determinantes a veces para entender el significado de un pasaje. De hecho, habría que distinguir entre la traducción teológica y la traducción filológica. Una traducción teológica es una traducción, me gustaría pensarlo así, definirlo así, es una traducción en la que prima la idea que se tiene sobre un personaje sobre la gramática que se tiene escrita sobre ese personaje. Es decir, podemos pensar en hablar de cualquier persona histórica que conozcamos, de la que tengamos imágenes y que incluso hayamos visto, tengamos un texto que contradiga la idea que tenemos sobre esa persona. El texto que tenemos es algo que queda. Si la persona muere y no ha dejado nada escrito, si no tenemos ya sus actos, si no tenemos memoria en imágenes de lo que ha hecho, solo nos queda el texto. Y ese texto responderá a algo. Anteriormente se ha hablado del Cid. El Cid que nosotros leemos no es el Cid que se escribió, porque ha pasado 11 siglos, 10, y es ininteligible para nosotros. Eso ocurre incluso con libros del siglo XVI, con libros del siglo XVIII. Cuanto que el idioma en el que está escrito el Nuevo Testamento es griego de una época concreta, el griego no clásico, sino helenístico, y ya en época de transición hacia el griego más bizantino, más medieval, un griego que además es el griego del Nuevo Testamento, el que fundamenta el griego moderno, y que tiene unas peculiaridades concretas. Si no entendemos sus peculiaridades, es difícil que entendamos qué se nos está diciendo. La filología, por lo tanto, tiene que ser imprescindible, pero como hemos visto hace un instante también, no podemos plantear nada sin la historia, porque sí tenemos datos históricos, lo mencionaba con la arqueología. Tenemos la inscripción de Galión, por ejemplo, referido a la vida de Pablo, tenemos las inscripciones en Cesarea sobre Pilato, tenemos un montón de datos, tenemos la arqueología de los edificios, tenemos posibilidades de reconstruir, por ejemplo, estoy recordando ahora la sinagoga de Magdala, sinagoga del siglo I, ya de nuestra era. Tenemos muchas posibilidades de entender el contexto histórico y tangible de la vida en la que estuvo Jesús, por la que transcurrió Jesús. Sin esos datos históricos tampoco podemos decir nada. Y tendremos el mismo problema si la teología, si los escritos de lo que pensamos que dijo, contradicen lo que es la historia que podemos ver en la arqueología. Es otro problema, el debate arqueológico, cómo se datan las cosas, es otra cuestión a la que no voy a entrar. Es una cuestión que simplemente os digo, hay múltiples formas en las que la arqueología y la historia se corrigen a sí mismas, y esto ya es una auténtica medida de su cualidad. Se corrigen a sí mismas, no esperan a que alguien ajeno la corrija. Como herramientas que se corrigen a sí mismas, tienen un evidente valor intelectual, un evidente valor probatorio en muchos casos. Así que si no tenemos filología, si no tenemos historia y la arqueología en los datos que nos proporciona sobre el escenario, es difícil encontrar sentido a muchas cosas que se dicen de Jesús. Os habrá extrañado, por ejemplo, esta mañana mismo, escuchar uno de los elementos más fáciles de usar para demostrar que Jesús existió, y es que no es posible escribir un libro que tenga tantas contradicciones. En este sentido, no quiero más que decir una cosa. Si alguien va a reconstruir una novela histórica, inventará un personaje. Pero el conjunto de datos de la novela histórica son ciertos, sea ahora o sea en el siglo XVI o incluso en época romana, porque tenemos novelas romanas que tienen personajes inventados, pero que no están en contradicción con el ambiente de su época, ni con la arqueología que luego podemos ver en Pompeya, en Ostia, en Israel, donde sea. No es viable. Pero esas contradicciones que sí tenemos en el Nuevo Testamento son la pista para encontrar lo que tenemos que saber sobre Jesús de Nazaret. Son las contradicciones. Así que debemos tener en cuenta tanto las ideas políticas, que están documentadas históricamente, las ideas religiosas, que están documentadas histórica y religiosamente, y también arqueológicamente, como muchas políticas, las costumbres que tenemos de esa época. Todo esto debe ser combinado con la filología para intentar entender qué hemos hecho, qué hemos podido saber sobre Jesús de Nazaret.
Lo digo porque el tema de estas jornadas históricas, es realmente relevante. Insisto en la idea de que me parece una excelente línea de trabajo y que es una línea de trabajo que, insisto, necesita una divulgación. La divulgación en este caso es imprescindible. Tenemos que divulgar lo que sabemos y lo que, como laicos, hemos estado aprendiendo, porque es distinto a lo que se cuenta en otros sitios. Y lo que se cuenta en otros sitios tiene sus problemas. Para mostrar una idea del tipo de construcción mental a la que hemos llegado con Jesús de Nazaret, he estado pensando un ejemplo, y el ejemplo que he elegido es parte de la técnica arqueológica, a la que también me he dedicado en algunas épocas laborales, y es entender cómo se construye una iglesia tal como las visitamos en el mundo moderno. Una iglesia que en España tenemos la suerte de poder contemplar, constituidas por muchas fases. Si nosotros vamos a un pequeño pueblo, podremos encontrar una iglesia que quizá tuvo sus principios en el románico, y tendríamos una arcada románica, pero como se empezó a finales del románico, cuando empezaba a haber disponible dinero, se continuó en el gótico, y los maestros de obras y arquitectos de la época quisieron adaptar el diseño original a las imágenes y a los estilos que estaban en su época, e incorporaron arcos góticos junto a arcos románicos. Podemos encontrar que el interior de la iglesia, por ejemplo, tardó en ser terminado, y la decoración interior, las capillas que se suelen construir, son de época renacentista, porque también se sabe que era costumbre que una persona rica y involucrada en su iglesia, en su pueblo, pagara una capilla, pero ya lo pagará según el gusto de la época renacentista. Y sin ir más lejos, pensad en que muchas sacristías o muchas casas del cura están adosadas a la iglesia y son de estilo barroco o incluso más tardío. Lo que nosotros observamos es una iglesia, un edificio completo, y no somos capaces, salvo adiestramiento o curiosidad, es posible hacerlo, pero no somos en general capaces, salvo adiestramiento o curiosidad, no somos capaces, repito, de distinguir las distintas fases, y consideramos el edificio como un todo. Si planteamos este problema así, la figura de Jesús de Nazaret es un todo, el cubo de 6 caras que había mencionado antes, o incluso más, un icosaedro con 20 caras, todavía más complicado. Tenemos un todo que solemos ver de una forma concreta, pero debemos saber distinguir las fases de construcción del todo que nosotros tenemos en nuestra cabeza. Ese es uno de los elementos fundamentales por los que me parece, repito, que esta idea de esta jornada sobre el Jesús histórico es muy bonita. Si leemos entonces los distintos constituyentes de la iglesia que estamos visitando, podremos ver mucho mejor las aportaciones de cada fase, e incluso reconocer la riqueza estilística que puede albergar un edificio. Riqueza estilística no solo por el material en sí, la obra iglesia, el edificio iglesia, sino por la inteligencia que aplican las distintas personas, arquitectos, repito, maestros de obras, albañilería, tallistas, en la construcción de su edificio, porque cada uno deja un detalle. No es posible que sepamos todos, para eso hace falta tener otro tipo de preparación y mucho tiempo más, pero sí podemos llegar a entender cómo se crean estos edificios. Esta es la idea fundamental. De modo que para representar esto y centrarnos en la figura de Jesús de Nazaret, sobre todo en su mensaje, me he planteado un ejemplo, intentando ser lo más didáctico posible, un ejemplo y una serie luego de desarrollos posteriores en un núcleo ya un poco más amalgamado, concreto. Para tal fin os han repartido unas fotocopias, porque como lo que hacemos es filología y no arqueología, para eso vendrá después Javier, tenemos que saber ver el texto. Ya Antonio ha mencionado algunos de esos problemas cuando estábamos hablando de la sinopsis del Nuevo Testamento que ha mencionado, que la palabra sinopsis quizás sea una palabra un poco alejada de nuestro uso, podría ser visión conjunta de los 4 testamentos, de los 4 evangelios. Al decir visión conjunta, estamos intentando mostrar que son realmente 4 las versiones y que tienen que ser vistas a la vez. Como os digo, mi planteamiento es un planteamiento más o menos didáctico, y el ejemplo que me ha parecido más oportuno es el de las bienaventuranzas. Lo he elegido porque
tiene bastantes virtudes desde el punto de vista pedagógico y desde el punto de vista histórico. Desde el punto de vista histórico es imprescindible darse cuenta de que las bienaventuranzas son uno de los temas más mencionados cuando se habla del mensaje de Jesús. Es uno de los elementos más frecuentes cuando se explica qué es el reino de Dios. Pero desde el punto de vista histórico es un ejemplo muy importante de cómo debemos encontrar las distintas fases de construcción del edificio y de lo sospechoso que por lo menos debe parecer el hecho de que el mensaje que consideramos nuclear, como dice el título de la conferencia, solo aparece en 2 de los evangelios canónicos. Y esto es chocante. Además, aparece en un tercer evangelio, uno de los apócrifos, el evangelio de Tomás, que tiene sus propias dificultades y de todas formas es interesantísimo. Así que mi propuesta es que veamos, y por eso me he servido de la idea de panorama, de vista conjunta, veamos, y os lo he servido en 3 columnas, las 3 versiones que tenemos de las bienaventuranzas. El comentario que voy a hacer va a ser rápido, por supuesto, no va a poder ser muy profundo porque quiero plantear los esquemas fundamentales de pensamiento y ver las dificultades que conllevan. Dicho lo cual, voy a pasar a hacer ya el análisis, pero repito, esta salvedad tiene que ser sumario. ¿De acuerdo? Es solo una cuestión de pedagogía. Si nosotros leemos el primer evangelio de las 3 versiones que tenemos, el evangelio primero cronológico, que es Mateo, nos encontramos: y al ver los gentíos subió a un monte, y una vez sentado se le acercaron sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: felices los pobres de espíritu, porque suyo es el reino de los cielos. Felices los que lloran, porque ellos serán consolados. Felices los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos se hartarán. Felices los que se compadecen, porque ellos serán compadecidos. Felices los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Felices los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Felices los que han sido perseguidos a causa de la justicia, porque suyo es el reino de los cielos. Seréis felices cuando os injurien y persigan y digan cualquier maldad contra vosotros, engañando por causa mía. Bueno, perseguid, permaneced alegres y jubilosos, porque vuestra paga es abundante en los cielos, pues así persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Esta es la versión de hecho que solemos oír, bastante completa. Si pasamos a la de Lucas, empezamos a encontrar distintas dificultades. Y alzando sus ojos hacia sus discípulos decía: felices los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Felices los que ahora estáis hambrientos, porque seréis saciados. Felices los que ahora lloráis, porque reiréis. El caso es que aquí acaban las bienaventuranzas. Querámoslo o no, la frase felices los que en el evangelio de Lucas acaba aquí. Y solo son 3 bienaventuranzas frente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de Mateo. Esto ya es. ¿Qué podemos pensar? Mensaje inicial amplio y después reducido. Mensaje inicial corto y después ampliado. Problemas en la transmisión. Seguimos con Lucas. Sed felices cuando os odien los hombres y cuando os aparten y os injurien y rechacen vuestro nombre como malvado por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y brincad, pues mirad, vuestra paga será abundante en el cielo, pues de la misma manera hacían a los profetas padres de estos. Pero ay de vosotros los ricos, porque alejáis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque pasaréis hambre. Ay los que ahora reís, porque sufriréis y lloraréis. Ay cuando os hagan un bien todos los hombres, pues de la misma manera hacían a los falsos profetas los padres de estos. Pero os digo a los que oís: amad a los que os desprecian, haced el bien a quienes os odian, bendecid a quienes os desean el mal, rezad por quienes os tratan con soberbia. A quien te golpee una mejilla, dale también la otra, y no prives del manto y la túnica a quien te los quite. Da a todo el que te pida, y no proclames a quien te quita lo tuyo. En el texto de Lucas se podría incluso analizar una duplicidad. Si os fijáis, de 20 a 21 tendríamos las felicidades, felices los que, pero de 24 a 26 tendríamos los problemas.
Hay unos que son buenos y otros que no están cumpliendo esto. Los que hagan esto serán buenos. Los que ahora hacen esto otro no son buenos. Y entre medio, dos imperativos, dos consejos. Sed felices y alegraos. Da la sensación de que esto tiene una redacción distinta a lo que estamos leyendo en Mateo, que es una serie de felices, 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 felices. Y solo al final una ampliación. Y también hay que notar, a mi modo de ver, cómo si juntamos los dos textos, las cosas encajan mejor en lo que solemos tener como construcción de la Iglesia, como construcción del edificio Jesús de Nazaret, del mensaje de Jesús. Pero está claro que no son iguales las dos partes. Parece que un arco es románico y otro arco es, como muy poco, del gótico. Juntos tenemos edificio e iglesia, pero son dos cosas distintas. Técnicamente son distintos, tienen distintos contrapuntos, tienen distintos refuerzos arquitectónicos, tienen distinto modo de construcción. Para pasar de uno a otro hay que tener ciertas variantes, hay que hacer ciertos apaños en el muro de carga. Pues eso es una cuestión relevante. Y por último, en la tercera columna tenéis el tercer evangelio, el de Tomás, muy interesante porque se utiliza para confirmar algunos puntos de los evangelios canónicos, pero también para para confirmar que la Iglesia o los seguidores de Jesús o de Pablo continuaron por caminos distintos a los de la senda que habría iniciado Jesús. Sin entrar en este tema, repito, vamos a leer el evangelio de Tomás. Bienaventurados los solitarios y los elegidos, porque encontraréis el reino. Como sois de él, de nuevo iréis a él. Bienaventurados los pobres, porque el reino de los cielos es vuestro. Bienaventurado el hombre que ha sufrido, él ha encontrado la vida. Bienaventurados los hambrientos, pues el vientre del que desea será saciado. Bienaventurado es el hombre que sabe por qué parte irrumpen los bandidos, de tal modo que podrá levantarse, reunir sus posesiones y ceñir su cintura antes de que entre. Hay diferencias notables, es reducido también, pero también es cierto que hay por lo menos principios que se asemejan a otros. Indudablemente, bienaventurados los pobres, porque el reino de los cielos es vuestro. Bienaventurados los hambrientos, porque el vientre del que desea será saciado. Esas dos son tan similares a las anteriores, o aparte de las anteriores, que merece la pena tomarlas en consideración como miembros de una tradición muy antigua. Podríamos establecer entonces que hay una tradición antigua de Jesús que puede ser ampliada o reducida, ¿según qué? Pues según problemas de transmisión. Imaginaos un papelito en el que hay 7 bienaventuranzas y de repente se pierde una parte y quedan en 2. Problemas de interés del redactor. Yo quiero que esto parezca una cosa, a mí no me gusta esto de esta otra cosa. Así que hay numerosos problemas para saber dónde estamos. En concreto, en las bienaventuranzas quiero centrarme en el famoso felices los pobres de espíritu, porque suyo es el reino de los cielos. Si comparamos las dos frases en Lucas y en Mateo, en Lucas pone felices los pobres porque vuestro es el reino de Dios. Dos cosas son chocantes. La primera, que Mateo ponga de espíritu, y la segunda, que haya divergencia entre reino de los cielos y reino de Dios. Es imprescindible que aparezca la palabra, el grupo de palabras pobres de espíritu frente a pobres, y es lo mismo que ponga reino de los cielos y reino de Dios. Tenemos el problema de que la construcción habitual de Jesús nos está dando una amalgama, una mezcla de cosas, de elementos arquitectónicos, de estilos distintos, que está provocando que tengamos un problema de concepción general. ¿Por qué estas preguntas? Si acudimos al texto griego, que es lo único que tenemos, aunque reconstruido con los fragmentos, etcétera, la edición que se suele entender, tenemos que en Mateo, felices los pobres de espíritu, tiene una construcción con un dativo, que es una de las cosas que más he tenido que estudiar para esa tesis que ha mencionado Antonio, un dativo que es un caso muy extendido en el griego de esta época, un dativo muy peculiar. Podría ser un dativo de referencia, pobres de espíritu, pobres en lo que se refiere al espíritu. Pero esa construcción es un poco rara, realmente es escasa en el Nuevo Testamento, la hay, pero es escasa. En cambio, en Lucas tenemos felices los pobres. Si vamos un poco más abajo,
Leemos en el 6 de Mateo: felices los que tienen hambre y sed de justicia. Esta frase está traducida de la misma manera que en la frase del versículo 3, felices los pobres de espíritu, pero no está construida igual en griego. En griego sí hay un caso distinto, que es el acusativo, que sí es un acusativo de relación, de referencia, en cuanto a la justicia. Desde el punto de vista de nuestro idioma, he estado pensando cómo podría hacer llegar la extrañeza de que haya un dativo muy raro y un acusativo relativamente normal en el texto. He buscado dos formas de traducir frases paralelas para que os deis cuenta de lo raro que suena. El acusativo, los que tienen hambre y sed de justicia, podríamos traducirlo perfectamente con un de, es la forma tradicional. Los que tienen hambre y sed de justicia. Pero en la frase de 3, felices los pobres de espíritu, deberíamos traducirlo con algo tan raro como felices los pobres en cuanto a su espíritu. Escrito realmente así. Y para cualquier persona española moderna eso sonaría extrañamente. Sería chocante. ¿Por qué ha querido escribir esto? No tiene sentido que escriba algo así cuando en español tenemos el de, que todos traducimos. De hecho, esta traducción que tenéis es mía y yo puse de. Pero el dativo no me había preocupado tanto todavía cuando traduje esto. ¿Por qué tenemos que acudir a una cosa tan difícil en español cuando tenemos cosas más fáciles en español? ¿Por qué un escritor tuvo que escribir esto con un dativo cuando tenía el acusativo que 4 líneas después se utiliza? ¿Es una variación estilística? Pues no sería demasiado buen escritor. Tampoco Mateo es el mejor escritor del mundo, pero no es malo. Tiene sus logros estéticos, desde luego, y sus logros en cuanto a trazado de personaje y de líneas maestras de la narración. ¿Por qué tiene que usar un dativo tan raro? He buscado un segundo ejemplo para que nos hagamos un poco de idea de la cuestión. Y he pensado en la siguiente frase. Esta es una cuestión difícil de decidir. Es una frase que decimos todos los días. Si nosotros pensamos en el de decidir, ¿qué es esto? Porque no es como decir esto es la casa de mi amigo, esto es una... no es referencia, o sea, no es posesión, es una referencia. Difícil de decidir. Realmente queremos decir, es difícil decidir esto. Pero lo volvemos en una construcción difícil de decidir. Una frase de ese tipo que es común, ¿cómo la volvemos rara? Pues esto es difícil en cuanto a decidirlo. Y suena tan raro que debemos pensar, aquí pasa algo. El planteamiento entonces es ver por qué Lucas no tiene esto. ¿Cuál es la cuestión entonces con Lucas? Mateo incluyó el espíritu y lo hizo de una forma, en un dativo muy raro, o realmente Lucas no puso lo del espíritu sabiendo que estaba. Si nosotros acudimos a otros textos de la época, recordad que hemos estado hablando de la historia que está alrededor de lo que estudiamos, hay textos de la literatura judía, los llamados técnicamente macarismos, que es lo que se dice en griego, feliz. Hay varios textos, unos 60 creo recordar, en los que se utiliza esta frase, ¿feliz quién? Esto atenúa mucho el valor de Jesús, porque ya sabemos entonces que está utilizando un recurso normal de los discursos, de las argumentaciones judías de su época. No es entonces el discurso de la montaña un hito histórico irrepetible. No, pertenece a una tradición explicativa judía. Y tenemos además algunos textos en los que se habla de pobres de espíritu, pero en arameo hebreo. La dificultad está en traducir eso al griego. ¿Qué significa pobre de espíritu en hebreo o arameo? Bueno, pues tenemos esa dificultad porque resulta que el espíritu es una manifestación de la divinidad. No se trata del concepto que tenemos ahora mismo de espíritu. Y esto insisto en este tema porque teníamos la Iglesia con sus distintos estilos arquitectónicos. Si ahora nosotros miramos la Iglesia desde el siglo XXI, añadimos el gusto del siglo XXI. Es decir, tenemos elementos arquitectónicos de distintas épocas y además añadimos lo que nos parece bueno en el siglo XXI. Si nosotros aplicamos a la frase pobres de espíritu el significado de espíritu que tenemos en el siglo XXI,
vamos a tener un problema de comprensión. Porque no se trata de este mundo de la espiritualidad, tal como se está vendiendo o se está aceptando en el siglo XXI. No es en absoluto. Se trata de una idea de la historia de las religiones que es: de la divinidad emana una cosa que es el espíritu, que es una forma que tiene la divinidad, Yahvé, que es el Dios de los judíos, Yahvé sería el Dios de Jesús. Yahvé emite un ente que depende de él, el espíritu, que es como él mismo, es una parte de sí mismo, que envía para que nosotros nos comuniquemos con él. No es el espíritu que cada persona tiene, no es la espiritualidad, el ansia de superación, el ansia de trascendencia a la muerte, etcétera, de vivir en el mundo de forma integrada, toda la humanidad, toda la naturaleza, de una integración cósmica al estilo estoico. No es eso. Se trata de que este espíritu para un judío sería pobres en cuanto al espíritu de Yahvé, el espíritu que Yahvé tiene para comunicarse con nosotros. Y eso es todavía más difícil de entender si tiene un dativo de relación, de referencia. Es mucho más fácil entenderlo si lo que está diciendo Jesús es que, a causa de lo que nos propone el espíritu, que es la forma que Yahvé tiene de comunicarse con los humanos, a causa de eso somos pobres. Pero esa es una idea que puede entender muy bien un judío. Mateo parece que es un judío que quiere reencajar a Jesús dentro del judaísmo. Pero no es una idea lógica, ni una construcción sintáctica lógica para un Lucas que es mucho más griego que Mateo. Así que es muy posible que lo que tengamos aquí es que Lucas eliminó algo que ni entendía bien ni le sonaba bien a griego, porque ese dativo no es lo que se espera en ese escritor. De hecho, tenemos esos dativos en Lucas, pero no se refieren a algo como el espíritu, se refieren al hambre. Triste por el hambre, o que murió a causa del hambre. Son de causa, a causa de, en referencia al hambre, dativos de causa. Eso es lo que tenemos aquí, un dativo de causa en Mateo que, en mi opinión, no pudo encajarle a Lucas. ¿Por qué? Porque ni tenía la misma idea de espíritu de Yahvé como parte de Yahvé, o no la tenía exactamente igual, ni le encajaba sintácticamente. Esto es muy importante porque las bienaventuranzas, como he dicho al principio, este ejemplo me parece muy importante porque las bienaventuranzas son parte del mensaje fundamental que nos transmiten como de Jesús. Y esa espiritualidad de la que podríamos hablar respecto al texto de Mateo, mezclada con la espiritualidad del siglo XXI, no puede crear más que confusiones muy graves. Y respecto a otro tema que es paralelo a este, al del espíritu de Yahvé, está la frase reino de los cielos y reino de Dios, que es reino de Yahvé. ¿Es lo mismo el reino de Yahvé que el reino de los cielos? Es posible que sea lo mismo, pero ¿cabe la posibilidad de que no lo sea y entonces tengamos aquí un problema otra vez? Ese es el tema siguiente que voy a tratar. Visto el ejemplo de la dificultad de entender bien los textos, visto el asunto, el drama que supone enfrentarse con la mentalidad del siglo XXI y sin estudios, antes se ha mencionado 10 años, ha dicho Antonio, sobre respecto a la necesidad de estudiar, y él solo hablaba de los textos, los evangelios, hay que entender implícitamente en griego o más bien cercano al griego que otra cosa. ¿Qué problemas podemos encontrar? Porque resulta que, según las bienaventuranzas, según los estudiosos, perdón, las bienaventuranzas se reducirían a 3. Y claro, de 8 a 3 hay un cambio importante. Y las bienaventuranzas incluso sería, la discusión sigue, por supuesto, hemos dicho que antes que la historia se corrija a sí misma, y la filología, por supuesto, y la historia del Nuevo Testamento, del cristianismo primitivo, se arregla a sí misma, se corrige a sí misma. Se está pensando ahora que lo más antiguo es la frase de Mateo, pobres en cuanto al espíritu, por causa, mejor dicho, del espíritu, porque Yahvé está obligando a unas cosas que son demasiado duras en el mundo en el que vivimos. ¿A qué cosas tan duras
obligaría el espíritu de Yahvé como para ser felices los que han tenido que someterse a eso? Ese es el punto siguiente. A la hora de entender entonces lo siguiente, y partiendo de este ejemplo, os repito, ¿qué dijo Jesús de Nazaret? Debemos enfrentarnos al problema, me parece a mí, con dos puntos que están más que tratados en la bibliografía oportuna, en los textos que todos hemos tenido que estudiar en la carrera o los aficionados han tenido que leer por su cuenta. Hay una serie de problemas que se derivan de las contradicciones que estamos apuntando. Las propias bienaventuranzas son contradictorias, distintos estilos compositivos, una serie de bienaventuranzas frente a bondades, consejos, maldades. El Evangelio de Tomás, que va por su cuenta y es muy gnóstico, o bastante gnóstico por lo menos. Hay distintos puntos de vista entre los tres textos. ¿Qué hacemos con las contradicciones? Y sobre todo, ¿qué hacemos con las contradicciones respecto a la visión que se ha construido a lo largo de la historia? Porque es evidente que ahí tenemos contradicciones respecto a lo que se ha visto a lo largo de la historia. El hecho de concebir pobres debido a lo que os obliga a hacer Yahvé, mediante su espíritu, que es la comunicación con él, es distinto a los planteamientos generales del espíritu de la bondad, de hay que rehacerse para que en el mundo futuro vivamos mejor. Es completamente distinto. Y esto es distinto, repito, a la construcción general, al templo, al edificio general llamado figura histórica de Jesús de Nazaret. O, todavía peor, figura teológica, Jesucristo. Como es distinto, tenemos que enfrentarnos a ello. ¿Qué criterios tenemos que seguir para poder elegir entre todo lo que hay y entre todas las contradicciones que tenemos? Los dos criterios más importantes, yo creo que son, creo que todo el mundo está de acuerdo, son el criterio de dificultad y el criterio de, se llama múltiple atestiguación. El criterio de múltiple atestiguación es mucho más fácil de explicar, es que si está muchas veces, tiene muchas posibilidades de ser real, de ser auténtico. Pero luego está el de dificultad, y el de dificultad es, si nosotros tenemos un dato que contradice la imagen, el compuesto que tenemos de Jesús de Nazaret o de Jesús Cristo, ese dato tiene que estar ahí por alguna razón, lo ha dicho antes Antonio. Las contradicciones que justifican que Jesús es un personaje histórico son las que permiten al mismo tiempo componer una figura más realista desde el punto de vista histórico, filológico y arqueológico de Jesús de Nazaret. Podemos distinguir que las versiones que presenta cada una de las contradicciones son pistas para entender lo que no es de una época y sí es de otra. Podemos decir que Jesús diga que hay que ir por todo el mundo predicando tiene que ser comparado con no vayáis a predicar a las naciones, no vayáis a Tiro porque ahí me han tratado muy mal. Si tú quieres que todo el mundo vaya donde tú quieres que vayan, no les dices en otro rato no vayas a donde yo quiero que vayas. Son dos puntos de vista contrarios. ¿Cuál de los dos es el bueno? Si aplicamos la perspectiva de la iglesia, del edificio, ¿a qué época pertenece id por todas partes? ¿A qué época pertenece no vayáis por todas partes? Porque juntas no se pueden dar. Nadie puede tener un arco gótico en el románico, porque no existía. Y nadie usa un arco románico en el gótico porque había dejado de usarse. O se usa como apoyo o no se usa. Pero nadie construye un arco románico en el gótico. Entonces tenemos que ver las contradicciones. El criterio de dificultad es ese. Qué difícil es congeniar estos dos puntos de vista. Y sobre todo, qué difícil es congeniar este punto de vista con la construcción habitual que tenemos de la Iglesia. Del Jesús de Nazaret o del Jesús Cristo. De hecho, esta es la vía para llegar a Jesús de Nazaret y para entender al Jesús Cristo, porque empezaremos a ver los niveles de la historia remota, la más cercana a un personaje histórico, y seguiremos distinguiendo los niveles más cercanos a un personaje teológico, a un personaje divinizado, bueno, lo que ya sea necesario decir.
Para pasar a esta segunda parte de mi exposición, os ofrezco en la fotocopia que tenéis la otra cara, en la que también en 3 columnas, pero porque son los misterios de la informática para mí, no soy capaz de cambiar el formato y lo he hecho en el mismo. Son 3 columnas con datos clasificados según temas, textos de los 4 evangelios en general, para que veamos hasta qué punto hay problemas en lo que ponen los evangelios, los 4 evangelios canónicos, estos 4 evangelios que ofrecen contradicciones con el núcleo Jesús de Nazaret, núcleo Jesús Cristo. Los temas, por lo tanto, son: ¿qué predicó Jesús de Nazaret? El mensaje de Jesús de Nazaret es un mensaje concreto. Lo primero que debemos entender, y se entiende leyendo el Nuevo Testamento, no 5 veces, los 4 libros con cierto criterio, los 4 evangelios con cierto criterio, lo primero que se ve es que no hay forma de entenderlo porque no lo dice. Esto es chocante. ¿Y por qué no lo dice? Porque realmente lo más fácil sería decirlo, ¿no? Aquí tenemos que ver el problema que os decía de los papelitos. ¿Qué tipo de noticias tenemos de Jesús? ¿Cómo nos han llegado? ¿En qué contexto se apuntaron las noticias? Me imagino que lo que las personas que veo apuntar de mi charla están apuntando es aquello que les parece o más interesante o más novedoso. Más interesante o más novedoso, o incluso se puede apuntar con admiraciones o aquello que coincida con lo que quien apunta piensa. Solemos apuntar lo que coincide, lo novedoso o lo chocante, para investigarlo después, para leer, etc. Si os ponéis en vuestra propia vida, si el personaje espectador dice: ¿qué hago yo todos los días de mi vida cuando encuentro algo que me están diciendo?, tendrá la clave para entender qué hizo el público que escuchó a Jesús. Como no apuntó nada del reino, del mensaje clave de Jesús, debemos entender que es que sabían qué era, y así de fácil es. Pero lo que sabían ellos no es lo que sabemos nosotros. ¿Cómo planteamos lo que sabían ellos? Pues solo podemos plantearlo mediante la historia de las religiones y de las ideas políticas, religiosas, sociales, etc. Para ponernos en la piel de lo que pensaban quienes escucharon a Jesús y no tomaron apuntes sobre el reino de los cielos ni el reino de Dios, debemos pensar que estaba en la tradición de lo que ellos sabían. Y esa tradición, nos guste o no, solo es una tradición judía. Si hubiera sido otra cosa, lo hubieran apuntado. Lamentablemente es así. Repito que no tenéis más que pensar en vuestro propio ejemplo, en el ejemplo de la persona que toma apuntes. En la universidad apuntamos todo porque en general desconocemos mucho y además nos van a hacer un examen, pero en una conferencia no, en una conferencia uno toma los apuntes que considera según estas medidas. Así que lo fundamental que debemos tener claro sobre el mensaje de Jesús de Nazaret es que no está especificado porque ellos ya lo conocían. Y estuvo, por lo tanto, hablando en términos de la teología del judaísmo del siglo I de nuestra era, que no es la teología del judaísmo del siglo V antes de nuestra era, ni siquiera la teología, la historia de las religiones lo dice, ni siquiera los pensamientos religiosos del mundo llamado Israel, del territorio llamado Israel y Judá, en el siglo IX antes de nuestra era. Es un fenómeno concreto, en un tiempo concreto, en un espacio concreto. Sepámoslo desde el principio porque es así. ¿Qué tiene ese mundo? Pues vamos a las fotocopias y empezaremos a sorprendernos. Lo primero es, ¿realmente sabemos cuándo se va a producir el reino? Porque si nos fijamos en las bienaventuranzas, vuelvo al ejemplo del que me he servido, se habla en futuro. Felices tal porque tendrán cuál. Felices los que ahora, porque después tendrán no sé qué. Está claro que el planteamiento es que el reino de Dios no está aquí. Así que en principio el reino de Dios no es algo que los judíos pudieran observar. Repito que es el reino de Dios, que es el reino de los judíos, el mundo de los judíos, y repito que en principio no podían observarlo, porque evidentemente se está hablando en futuro de él. Sea cual sea el planteamiento de las bienaventuranzas, cualquiera de las 3 versiones, se está hablando del futuro. Luego, como mensaje del futuro reino,
Está claro que es el futuro. ¿Pero cuándo? Porque el futuro es muy largo y me parece corto, y sobre todo visto desde el pasado. Viendo lo que hemos vivido, el futuro resulta mucho más corto de lo que pensábamos cuando íbamos a vivir. Pero fijémonos, el primer texto que he incluido es Marcos 1, 14, 15. Después de que Juan fuera entregado, llegó Jesús a Galilea anunciando la buena noticia de Dios y decía: el plazo se ha cumplido y está cerca el reino de Dios. Arrepentíos y confiad en la buena noticia. Se confirma que no está. Eso podría ser interesante a la hora de pensar el reino de Dios no es de este mundo. De hecho, hemos visto que hay que distinguir entre el reino de Dios y el reino de los cielos. Si es de los cielos, evidentemente no está en este mundo. Pero como todavía no sabemos si el reino de Dios está en este mundo, a ver si lo que va a ocurrir es que el reino de Dios vendrá a este mundo, por este texto no podemos saberlo. Si seguimos con Marcos 11, 9, 10, bendito el reino por llegar de nuestro padre David. Y esta frase es especialmente interesante si recordáis lo que hemos escuchado en la charla anterior. La idea de adopción, pero también la idea de judaísmo, porque a un pagano, a un griego, habría que explicarle muchas cosas sobre el reino de David, porque David no era un rey muy conocido en el paganismo. De hecho, los arqueólogos siguen peleando para saber si existió o no existió David, si los tenues hallazgos arqueológicos y ciertas menciones de la casa de David son suficientes para mantener que David existió en la época en la que dice el Antiguo Testamento que existió. Así que, si para los arqueólogos modernos con tanta información como tenemos es un problema, imaginaos para un griego del siglo I que vive en Atenas tan tranquilo y a duras penas hubiera recibido una versión griega del Antiguo Testamento. Es difícil darle a entender qué significa reino de David. Pero sí es muy importante la idea de padre David, porque en teoría el padre de los judíos era Abraham. Pero también sabemos que Yahvé es el padre de sus hijos. Así que esto es bastante confuso. Lamento que la mañana vaya por la senda de la confusión. Pero es que estos son los datos que tenemos, hay que aclararlos. Nuestro padre David, Yahvé es el padre de todos. Pero ¿qué diríamos si en las cartas de Pablo podemos encontrar en 3 o 4 ocasiones: vosotros sois mis hijos? Yo os he tratado como un padre trata a sus hijos. La idea de padre, por lo tanto, parece que es algo distinto a lo que tenemos por costumbre recordar. Sí es evidentemente una idea familiar, pero eso de que Dios sea el padre de todos resulta que es una frase demasiado utilizada, porque está Abraham como padre, David como padre y Pablo como padre. Da la sensación de que todo el mundo quiere ser padre. Por eso repito, la idea que hemos visto antes de la adopción, esa idea romana de adopción, el padre que adopta a sus hijos, Yahvé que adopta al pueblo, lo elige y además lo adopta como suyo, es muy importante porque es judía. De hecho, en las gramáticas del Nuevo Testamento se incluye una frase especialmente importante, y es la expresión hijo de, en la cultura judía, indica que una persona sigue especialmente bien las ideas, el comportamiento, la casta, incluso la estirpe ética, digamos esta expresión, de un personaje. Uno es hijo de Abraham si sigue el judaísmo. Uno es hijo de Yahvé si sigue los mandatos de Yahvé y se mantiene como hijo de. Así que ser hijo de alguien no implica exactamente lo mismo que ser, para un griego, hijo de una persona. Porque el hijo de sería una adscripción intelectual o religiosa. Concepto que no se da en el mundo griego. Uno no dice, Platón no dice soy hijo de Sócrates. Platón diría soy discípulo de Sócrates, pero no diría hijo de. En el mundo moderno sí lo decimos, pero porque tenemos esta idea de la adopción, que es en parte romana y en parte de la cultura judía que nos ha legado el cristianismo. Así que no es exactamente lo mismo. Insisto, bendito el reino por llegar de nuestro padre David. Resulta que el reino no es el de Yahvé, es el de nuestro padre David.
Pero no iba a llegar el reino de Yahvé. Y no iba a llegar el reino de los cielos. Si Jesús dice que lo que va a llegar es el reino de David, solo podemos entender un concepto judío del reino. Sería un reino que se atendría a la ley de Moisés, dirigido por personas de la casta de David. Podrían ser hijos intelectuales de David, no tendrían por qué ser hijos directos de David, pero sería claramente un reino judío. Y puesto que David es un personaje que debemos considerar histórico, puesto que el mundo hebreo consideraba que era histórico y era un concepto real para ellos, sea o no sea un personaje real para los historiadores modernos o arqueólogos, los judíos pensaban en términos David existió, luego David es un personaje histórico. El concepto reino de David es una cosa concreta en un tiempo concreto, es volver al antiguo reino que describe el Antiguo Testamento, y ese reino no es de los cielos, es un reino en la tierra. La deducción quizá un poco alambicada, pero la deducción se cae, es así. El reino que Jesús diga nuestro Padre, el reino de nuestro Padre David, nos circunscribe otra vez a un reino en Israel en una época concreta, la suya. Decir que está cerca es especialmente importante. Fijaos en el siguiente texto. Lucas 11:20. Pero si yo expulso los demonios mediante el dedo de Dios, realmente el reino de Dios os ha alcanzado. Cuando se dice está especialmente cerca el reino de Dios, como hemos visto antes, y cuando se dice el reino os ha alcanzado, deberíamos entender que Jesús consideró que era inminente, no estaba plenamente asentado ya, pero sí podía atisbarse que estaba acercándose. Digamos que, como en todo proceso histórico, nosotros para estudiar la historia necesitamos compartimentar el tiempo. Pero cualquier persona dedicada a la historia, y cualquier aficionado a la historia, sabrá que no hay nunca una fecha concreta de inicio de un periodo histórico. Todos sabemos. De hecho, remontándonos en nuestras vidas, sabemos, ahora entiendo, porque en aquella ocasión ya empezó a dar muestras de... Este simple concepto psicológico que todos aplicamos en nuestra vida es válido a la hora de entender el reino de Yahvé como ya cercano, pero ya iniciado. Tenemos indicios de que está cerca. No es el reino pleno, pero ya podéis notar que está acercándose.